Muy bien, Esteban Mongelo, tenés el privilegio de ser el primer entrevistado de 2016, cosa que ya teníamos pendiente de hace varios años que íbamos a hacerla. De hecho, creo que te ganó alguna pulsada Fabián Lamaizón en algún inicio de temporada. Lo que él no va a salir en YouTube, vos sí vas a salir. Esteban Mongelo, te presentás ante las cámaras de Tema Mi Pueblo, nosotros te conocemos, sabemos de tu jerarquía como profesional, pero me gustaría que les cuentes a la gente quién sos realmente hoy, ¿no? No aquel Esteban Mongelo, el Messi que jugaba la pelota, o quizás sí. No, bueno, yo soy psicólogo, me recibí hace más o menos en el 2013, hace 12 años, 12, 13 años. Y hoy ejerzo la profesión desde la neuropsicología o de la neurociencia, y ahora trabajo en varias instituciones y doy clases en algunas facultades y en el Hospital Italiano. También tengo dos centros, uno que está en Capital y otro que está en Pilar, y coordino algunos equipos del interior del país también, y hago docencia en el interior y en Capital. ¿Y sos docente también? Sí, fui hasta el año pasado coordinador docente de la Universidad de Belgrano, y el año pasado renuncié, y ahora soy docente en el instituto donde trabajo y también en el Hospital Italiano, y hacemos docencia en Capital y en el interior. Este año hicimos en Salta, el año que viene vamos a hacer Corrientes, tratando un poco los conocimientos que se adquieren en Capital Federal en el interior del país. Así que siempre hay universidades que te llaman y está bueno. Antes de ahondar en la profesión puntual y en algunos temas específicos que la gente quiere saber, porque seguramente el psicólogo no está todos los días, todavía es un mito de eso de atenderse con un psicólogo, con un psiquiatra, y me gustaría saber, porque estos son tiempos también de elecciones para los chicos que están algunos mirando la nota y están buscando una profesión. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cuándo fue el clic para decidir estudio psicología? En realidad fue un poco raro porque nosotros en el colegio no teníamos psicología como materia, y en realidad empecé a bucear un poco entre antropología. Me gustaba mucho cómo funcionaba la mente, cómo funciona la sociedad, y me acuerdo en la biblioteca del colegio estaba Susana Arauz en ese momento. Del colegio del instituto, y estaba Susana Arauz y me dijo: lee psicología, que me parece que vos sos sensible, que esto, que lo otro, y empecé a leer psicología y me decidí, pero sin tener mucho conocimiento. Y la verdad que es una carrera que permite hoy, en su momento, hace 20 años cuando empecé, por ahí no estaba tan abierta dentro de la sociedad, y solo tenía corrientes como la psicoanalista o psicodinámica, y hoy la psicología se aplica en empresas, en el deporte, a nivel institucional. La verdad que ha crecido un montón. Y ¿te atrapó rápidamente la profesión? Sí, la verdad que es porque quizás el hecho es un descubrimiento constante, porque uno empieza a analizar no solo las problemáticas y verlas desde otro punto de vista, sino se vuelve mucho más sensible, y eso también te conecta mucho con el otro y con la problemática del otro. Y la verdad que hoy, cuando uno se sienta en el consultorio, tiene que ser un agradecido como me pasa a mí, que agradezco un montón la confianza de la gente, porque la verdad que es un encuentro, el espacio de psicoterapia es un encuentro muy profundo entre dos personas, y donde uno aprende también del otro, ¿no? ¿Te sentís una tabla de salvación, un salvavidas, o realmente te sentís un compañero para contar? No, a mí siempre con los pacientes lo hablamos como que la mejor manera de entender para mí la psicoterapia es un trabajo en equipo. Yo no haría nada si la otra persona no me da su información o lo que le pasa, y si no se genera un contacto empático entre dos personas, donde uno se siente realmente contenido por el otro. Entonces siempre el 80% del trabajo lo hace el paciente. En realidad uno tiene que ser consciente de que es un guía, y que con los conocimientos que tiene trata de, en una hora, a veces por semana, tratar de dar algún tipo de lineamiento para que esa persona pueda salir adelante. Y la verdad que es una profesión también es muy gratificante, porque
uno al ver que el otro evoluciona, y la verdad que es gratificante, como también a veces se sufre cuando no, pero la verdad que estando comprometidos en un encuentro con otra persona, en un objetivo en común, siempre los resultados son interesantes. Cuando se trata de la mente del hombre, todo está por investigar. Sí, la verdad que hoy, por eso te decía, como yo cuando me recibí en el 2003, ahí todavía esto de la neurociencia no estaba, pero hoy la neurociencia le ha dado un marco a la psicología mucho más científico. Entonces hoy se puede medir un montón la problemática de la gente, o cómo la gente, o los procesos mentales, y a partir de entender mejor los procesos mentales se entiende un poco más por qué la gente sufre, por qué la gente se enferma, y también los mecanismos para poder salir de esas situaciones problemas, ¿no? Pero requiere... También es cierto, hay que aclararlo, que la ciencia era como que los miraba de costado, los licenciados en psicología, y hoy los psiquiatras se apoyan mucho en eso, el médico clínico, los neurólogos. Sí, eso yo también tengo que ser un agradecido, porque a mí me tocó en el 2003, cuando me recibí, formar parte del servicio de psiquiatría del Hospital Francés. Y en ese momento el servicio de psiquiatría del Hospital Francés era un servicio que trabajaba mucho la integración entre neurología, psiquiatría y psicología. Y en ese momento era bastante evolucionado, y a nosotros nos hacían atender todo el tiempo con neurólogos al lado, y aprendíamos mucho del funcionamiento del cerebro, no solo de la mente. Entonces, de entender, por ejemplo, que una persona se puede deprimir porque tiene hipotiroidismo, que en la facultad no lo habíamos visto así, porque concepto mucho más de la mente, no del cerebro como organismo, como órgano médico, digamos. Y el hecho de interactuar con médicos todo el tiempo y más le da como más cientificidad, tanto para el médico que entienda la importancia de nuestro trabajo, como a nosotros entenderlo, la parte médica de la mente, ¿no? Y la verdad que eso, por eso sí tengo que ser un agradecido, porque rápidamente me metieron dentro de ese mundo, y la verdad que uno aprende mucho del psiquiatra y de los médicos, tanto en su abordaje como del conocimiento específico, ¿no? Y el trabajo también avanzó muchísimo después de esa década, ¿no? Del 2000, los psicólogos tienen cada día más trabajo, si se quiere. Sí, hubo un momento muy fuerte y que lamentablemente favoreció, que fue la crisis del 2001, 2002, que la gente empezó, un aluvión de gente, por ejemplo, con crisis de pánico, con crisis de angustia, la situación que se veía a nivel político, hizo que la gente desbordara de angustia, y eso favoreció que se conociera mucho el saber del psicólogo, creo yo, es mi opinión personal, ¿no? Pero digo, yo vi, quizás porque estaba justo en ese momento empezando, cómo la gente desbordaba en los servicios de psicología y de psiquiatría de los hospitales. Me tocaba ir después a dar clases a otros hospitales, y ibas viendo cómo los servicios iban desbordando, y la profesión de la carrera de psicología aumentaba cada vez más en número de gente que se interesaba por la psicología, o sea, cómo funcionar a nivel emocional, ¿no? El desborde emocional de la gente y cómo contenerlo, ¿no? Entre las emociones, si se quiere, podemos enumerar un sinnúmero de emociones diferentes, pero la que más los castiga, o por la que más recurrimos los pacientes a los psicólogos o a los psiquiatras, si se quiere, es la depresión, esta enfermedad del tercer milenio, motivo de muerte de muchos casos. ¿Cómo la abordamos? Sí. ¿Cuál es la primera respuesta para el paciente que llega? ¿Cómo la descubrimos? Sí, en general está muy buena tu pregunta, porque la depresión va a ser la segunda causa de incapacidad en el mundo, ya ahora en el 2020, según la Organización Mundial de la Salud. O sea que después de las enfermedades coronarias, la depresión es la enfermedad médica que causa más incapacidad, o sea, que produce mucho más ausentismo en los trabajos, que produce más disfunción dentro del sistema familiar, que produce mucha conflictividad, porque la familia le exige a esa persona que salga, y esa persona no puede salir porque no puede, no porque no quiere. Entonces se los trata de vagos, se va como complejizando la problemática. Vos no te querés jurar, ¿no? Esa frase. Vos no querés salir, ¿por qué no salís a caminar? ¿Por qué no vas si vos salieras a caminar todos los días estaría mucho mejor? Bueno, si fuera a trabajar estaría mejor. Y en realidad esa persona no puede, entonces vas estigmatizando la problemática en la persona, y a partir de ahí la problemática. Entonces siempre que se aborda la depresión se tiene que abordar de una manera integral, y a veces
en depresiones que vienen de años de curso, el abordaje siempre se hace integral. A veces se hace un abordaje, una evaluación psiquiátrica para ver si requiere medicación o no. Después la evaluación de psicología, y a veces también se trabaja, a mí me ha pasado mucho de trabajar con el ambiente laboral. Hoy cada vez más los trabajos las empresas se interesan mucho por la salud psíquica de sus empleados, en algunos casos, ¿no? En otros no tanto, pero muy por el contrario. Muy por el contrario. Causales. Son causales, sí. Pero hoy, por suerte, en algunas empresas, quizás por lo perverso que tienen las empresas, que van perdiendo productividad con eso, ¿no? Y a partir de ahí se preocupan por la salud mental de sus empleados. Pero hoy a mí, por ejemplo, me contratan mucho en empresas para dar charlas sobre mecanismos de resolución de problemas emocionales, cómo contener a los empleados, cómo los jefes pueden hacer que sus empleados tengan mayor compromiso en su tarea, ¿no? Y eso requiere compromiso emocional. Hoy es muy difícil que una persona trabaje sola. Hace 30, 40 años una persona podía trabajar sola, podía ejercer su profesión en soledad, aún teniendo 1.000.000 de problemáticas. Hoy, cuando una persona emocionalmente se pone inestable, no puede trabajar porque necesita interactuar con otros. Y lo que primero pasa en la patología psicológica o psiquiátrica es que lo primero que se altera es el contacto con el otro. Entonces esa persona empieza a ser conflictiva dentro de su ámbito laboral y, bueno, entonces genera lo mismo. Pero hoy, por eso los ambientes donde hay jefes que ejercen mecanismos de poder quizás más precarios, pero utilizando la psicopatía, o a veces veo que pones lo del moving en tu página de Facebook, pero digo, hoy esas problemáticas quedan muy en evidencia porque hoy está muy informada la gente. Está muy informada la gente y no entra dentro de mecanismos o empieza a detectar los mecanismos perversos en las situaciones en empresas, ¿no? Esteban, y cuando vos ya ejerciste la profesión, hoy ya tenés un nombre, un apellido, sos un profesional reconocido, si se quiere, ¿cuál es tu objetivo a partir de ahora? ¿Acercarte al paciente como comenzamos la charla, con esa posibilidad cierta de encontrarte un mano a mano con un paciente? ¿Eso te genera más conocimiento? ¿Hay un techo para el psicólogo? En realidad, yo creo que o por lo menos como a mí me formaron, o esto que te decía en el hospital, siempre las 3 patas que uno trabaja para empujar la profesión, no es la investigación, o sea, generar información, investigar en el dato real, porque el consultorio te aísla mucho y uno empieza a hacer la propia estadística. O sea, a medida que te van llegando pacientes, uno empieza a pensar en función, como si la población fueran los pacientes de uno. Entonces la investigación clínica te permite eso, y otra pata es la docencia, que te permite pensar y trasladar todo lo que uno hace dentro del consultorio a otros y fomentar la repregunta del otro y aprender un poco de la pregunta del otro. Entonces todo lo que he hecho yo desde que me recibí hasta ahora ha tenido esas 3 variantes: la docencia tanto en la universidad como dentro de los servicios en las instituciones en las que he trabajado, la investigación y la asistencia clínica. Hoy, quizás porque como a mí me apasiona mucho la clínica, yo estoy 10, 12 horas día en el consultorio, entre que atiendo y que hago docencia o preparo las charlas o lo que fuera, me exige un montón. Pero quizás para adelante lo que uno piensa es cómo hacer para que los conocimientos que uno tiene y que ejerce de a uno en el consultorio puedan ser más masivos. Y cada vez son más las propuestas. Yo doy muchas charlas en colegios, para padres, para chicos, o trabajos en instituciones que la verdad que son muy gratificantes, porque uno siente que puede salir un poco del 1 a 1 y de lo que le puede dar a una sola persona para darle a otros, ¿no? Y eso te vuelve distinto porque uno va viendo la evolución en los colegios, por ejemplo, donde uno va dando charlas. Me pasa en uno en particular que hace 5 o 6 años que voy a dar, que chicos que tenían 10 años me encuentro en el colegio y, bueno, qué bueno que me hablabas de la adolescencia, porque cuando empecé con la adolescencia lo pude manejar. O docentes para el manejo del aula y las emociones de los chicos. ¿Les sirvió? Claro, eso es gratificante, porque quizás con el paciente uno trabaja y es muy focalizado, pero lo otro
también es interesante en lo masivo, ¿no? O también me toca mucho a veces hablar en medios escribo a veces en Clarín, Nación, y cuando ves la respuesta de la gente a ese tipo de cosas, también es interesante, porque uno siente que, si bien tiene alguna complicación, porque después uno no maneja lo que el otro hace con esa información, pero está bueno, ¿no? Masificar un poco o divulgar un poco lo que uno hace también. Nos vamos a ir a una pausa, cortita nada más, pero dejamos algunas preguntas pendientes. ¿Qué rol ocupe hoy, 30 de agosto, en tu profesión? Si solamente es un lazo familiar el que te une de amistad, o también hay datos estadísticos de 30 de agosto que te reconfortan, o no, o que te llenan de investigación a esa investigación que decís. Y después el otro que le quiere preguntar a la señora, hablar del pánico, hablar de cómo atiendo a mi hijo no me hace caso, no lo puedo sacar de la calle, todas esas preguntas que se hace la señora, dice, y vos hablás en una charla que recogimimos en alguna página de internet, de la tercerización de la familia, ¿no? Tercerizar todo. De eso hablamos después de la pausa, ¿qué te parece? Perfecto, dale. Ya abrió sus puertas en 30 de agosto Carnicería Pampa Sur, en Tucumán 20. Los mejores cortes vacunos de animales producidos en nuestra zona, envasados bajo los más estrictos controles de calidad. Además, embutidos y fiambres. No dejes de visitar Carnicería Pampa Sur, Tucumán 20. La mejor carne para acompañar tus mejores momentos. Pampa Sur. Pampa Sur. Carnicería Pampa Sur, en Tucumán 20. Los mejores cortes vacunos de animales producidos en nuestra zona. Pampa Sur. ¿Cuál es el rol del 30 de agosto que te vio nacer? Sí, la verdad que uno tiene, lo hablo mucho esto a veces cuando hablamos con otros profesionales del pueblo y por ahí nos encontramos en congresos con Fabiano o con Cali, y mismo con profesionales o con mi hermano que es abogado, de qué manera uno puede retribuir. La verdad que yo en mi caso y en todos en los que hablamos, siempre uno tiene la necesidad de retribuir. Yo creo que nada de lo que uno hace hoy hubiese sido posible si no hubiese tenido la formación integral que te da un pueblo como 30 de agosto. Lo hablábamos con todo, de hecho es un diferencial el tener, el haber crecido dentro de una población. Sí, ¿no? Pero es totalmente distinto y se nota en el profesional que se crió en una ciudad como el que se crió en un pueblo. Se nota y de hecho, tanto en las empresas como en los servicios de salud se buscan muchos profesionales del interior, porque uno tiene, al haber estado formado, por ahí muy monitoreado, muy observado, tiene una sensibilidad particular y tiene una conexión con el otro, un sentido de la responsabilidad que quizás la persona que ha vivido más en el anonimato no la tiene. El compromiso con el otro, por lo menos eso yo lo he visto, ¿no? Entonces, mismo recién nombrabas al colegio, uno se ha formado dentro del colegio y de una formación gratuita y uno ha aprendido no solo académicamente, sino de contactarte con tus compañeros, todos de distinto nivel socioeconómico y aprendiendo todos de la realidad del otro. Hoy cuando me toca dar charlas en colegios, son colegios en general de alto poder adquisitivo, zona norte de Capital Federal, que zona muy elitista,
y si bien se plantean como colegios de élite, la formación que pueda llegar a tener, entiendo que en lo académico hay mucha diferencia, y esto mis hermanas cuando me vean, porque tenemos altas discusiones en esto, y por ejemplo en mi caso, como el de mi hermano, como de otros profesionales, uno, si bien nota la diferencia académica, el hecho de tener una formación en humana mucho más interesante hace un diferencial en la búsqueda de esa información, y uno nota 6-7 meses de desbalance hasta que uno va acomodando con los chicos que son de capital o que han tenido colegios bilingües, no sé, con otro tipo de formación académica, pero no tienen la formación humana, y la formación humana es clave. Hoy no solo es un plus, es clave. Uno puede aprender matemáticas, pero no puede aprender a ser mejor persona, y de hecho muchas de las problemáticas que tienen los colegios de alto poder adquisitivo, justamente esta que estamos hablando, chicos que no se conectan con las redes del otro, que hay muchísimos casos de bullying, de acoso escolar, muchas diferencias, todo el tiempo la diferencia socioeconómica, quién tiene más, quién tiene esto, quién tiene otro. Y acá la verdad que los chicos pueden tener una formación tanto en la libertad de sentirse libres, de estar andar en una bicicleta a los 10, 11 años, que ese concepto en el crecimiento y en el desarrollo de la psiquis del ser humano es clave. Sentirse libre, confiar en que la otra persona está ahí, dejar la bicicleta y confiar que después va a estar, eso... Pero también se expone, ¿no? Se expone, sí, pero esa exposición es la confianza que el adulto le da a un chico. Y cuando un adulto le da esa confianza a un chico, le está diciendo, cuando le dice andá solo en la bicicleta, le está dando la seguridad de que no va a haber nadie que le va a hacer daño. Y ese chico se cría con esa seguridad. Y eso en las grandes ciudades es complejo, porque ese chico uno ve por sus propios hijos, y es una de las cosas que más a uno le duelen, si querés, en el vivir en las grandes ciudades, que es el chico que se cría con miedo a salir a la calle, miedo al otro, miedo al raro, miedo al distinto, y eso acá no pasa, y eso a nivel educación uno le está dando a su hijo una educación no solo académica sino integral muy fuerte cuando se educa en una ciudad chica, ¿no? Cuidada, o donde no está expuesto a grandes peligros, ¿no? Quiere decir entonces que eso que hablas vos en alguna nota que te hicieron de tercerización de la familia tiene más que ver con un trabajo de la familia en otras ciudades. Exacto. ¿O pasa acá también? Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo un libro con eso, que es ese concepto de la tercerización de la familia, porque es una problemática que yo veo mucho en las consultas en Capital Federal y en algunas zonas de Capital Federal donde yo trabajo, que es que los chicos se crían en casas vacías, el síndrome de las casas vacías, nosotros lo llamamos un poco así, ¿no? Como hay casas que solo se viven entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche, porque son casas... Con celular en mano. Con celular en mano o con tele prendida. Y de cansarme de decir las mismas indicaciones en las consultas de los padres, que saquen, digamos, los espacios de encuentro son 2 horas día, 2 horas y media día, a lo sumo. Si a esas 2 horas y media se las regalás a la tele o al celular, estás perdiendo la educación de tus hijos en manos de terceros, ¿no? O sea, el colegio, Santo Biasati que está hablando en la tele, son otros referentes. No estoy pudiendo ser referente porque no estoy teniendo el tiempo físico de estar ahí. Entonces se terceriza la educación, hay una problemática emocional, se va al psicólogo, hay una problemática en el colegio, se va a una maestra particular, hay una problemática... lúdica, si se quiere, jugar lúdica, con tu hijo. Claro, jugar, se va a una niñera o va a un personal trainer, como me ha pasado en algunos casos. Juega los jueguitos, la Play. Juega los jueguitos, o actividad física, contratemos un personal trainer para... Entonces, por eso digo que cuando uno ve esa realidad en ciudades y ve como acá todavía hay un concepto de familia que es protectora a nivel psíquico. Entonces uno ve chicos más sanos, ¿no? Más allá de las problemáticas que uno puede ver, el entorno
aunque está cambiando y lo entiendo y tampoco soy necio y va a suceder, va a suceder o va no en esa escala, pero digamos, todo tiende hacia ahí, ¿no? Todavía en las ciudades chicas. ¿Cuál es la respuesta para ese padre que reclama, pero a su vez le entrega el niño a otras actividades? En realidad la respuesta que uno da siempre trabaja mucho en el concepto de alienación, o sea, uno se va alienando en la realidad, va cambiando el sistema de prioridades, y uno cuando se encuentra dando indicaciones muy básicas, pero jugar 15 minutos día con tu hijo, y no solo eso, sino tener que explicar cómo jugar, que se siente en el piso, que lo mire a los ojos, o a veces citar a todo el sistema familiar al consultorio y establecer una experiencia de juego y filmarla para después verla entre todos cómo fue la conexión entre cada uno de los miembros. Uno cuando ve eso naturalmente, o me pasa cuando vengo acá al club y veo a los chicos, que por ejemplo me toca dar una charla y veo que los chicos se conectan visualmente entre ellos y que cada uno sabe la realidad del otro y que de solo mirarse se entienden. Eso es muy difícil de lograr, la conexión entre los profes y los chicos. La verdad que, por eso te decía, en eso uno es un agradecido al pueblo, porque se ha formado de una manera que es imposible, por más estructura que se genere dentro de una ciudad, generarla. Ni los countries que generan una realidad virtual parecida a esto, y la gente paga fortunas para vivir lo que acá se vive gratuitamente, que es la conexión pacífica entre personas y estar en un lugar con seguridad y con verde. Sí. Seguramente que elegiste esta línea de la psicología, pero vos te educaste con la UBA, que daban otros conceptos. ¿Cómo llegaste a esto de...? Yo en realidad me formé en la UBA, que tiene un concepto más psicoanalítico, claro, y después en el 2003 empecé un posgrado en trastornos de ansiedad, una especialización en lo que son trastornos de ansiedad, crisis de pánico, fobias, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí la señora que está mirando dice, ¿no le va a preguntar de eso? y la verdad que en eso Carlos González, el psicólogo, el Cali. Cuando estábamos estudiando, yo estaba en primero o segundo año de la carrera y él ya estaba terminando, y siempre me hablaba de una corriente nueva, que psicología cognitiva, me decía, empecé a leer de esto. Echaba las pelotas en una palabra. Claro, sí. Y después terminé leyendo un poco de eso, y después fui haciendo posgrados, y mismo en el Hospital Francés era eso, y en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Francés era eso, y después, nada, empecé a dar clases, me formé 2-3 años, y después fui el primer en el 2006, por ahí, a los 24, 25 años, ya empecé a dar clases. Primero en el instituto donde trabajaba, que era el Instituto de Ciencias Cognitivas Aplicadas, y ahí que empecé a trabajar ad honorem un año, y después me quedé ahí 7 años, y ahí dábamos clases a distintos profesionales, y cada vez fue un auge, empezaban 10, 12 profesionales, teníamos 100, 200 alumnos, y después empecé a ir dimos en Corrientes, en Venado Tuerto. Y para diferenciar, es sencillo, ¿sí?, entre cognitiva y psicoanalítica, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia por ahí es más en el enfoque práctico y teórico, porque lo que trabaja la psicoterapia cognitiva es mucho en el tiempo presente, en la problemática actual, y tratando de aportar recursos puntuales para el manejo de situaciones. Ni freudiano ni lacaniano. Claro. Después primero uno como todo, se fanatiza con las corrientes y después va siendo más flexible, pero sí se trabaja mucho en el aquí y ahora y en dar recursos, ¿no? En esto que decía, como armar un equipo de trabajo y trabajar en la identificación de un problema puntual, y a partir de ahí se intenta resolver ese problema puntual. Pues uno, a medida que va ejerciendo la profesión, se va dando cuenta que esa problemática tenía un poquito más de profundidad, y mismo porque hay pacientes que uno veía hace 3, 4 años y hoy retornan con la misma problemática, entonces uno ha cambiado el enfoque y, más allá de dar el alta por esa situación problema, en general uno va haciendo sesiones más, si querés, de control, donde se van trabajando sobre situaciones más profundas. Pero en realidad el enfoque es mucho más en esto, trabajar en la problemática puntual y en dar recursos. En la gente dice, bueno, vas a psicoterapia porque estás mal, y a veces ir a psicoterapia es porque estás bien,
porque te podés replantear esa realidad. Es decir, bueno, ¿quiero vivir de esta manera o no? Y animarse a eso es romper un poco la rutina. Y a veces romper la rutina es parte de un ejercicio, ¿no? Uno vive de rutinas y esa rutina va apagando el deseo y la necesidad de generar cosas. Y la búsqueda es el sentido quizá de la vida, encontrar y buscar y encontrar qué no es y qué es otra cosa, y entre el juego de ilusión y desilusión uno va avanzando, ¿no? Y yo busqué y encontré esta nota para regalármela en el inicio del año. Me la regalé y se la regalo a la gente de nuestra ciudad. Encontramos un profesional hecho y derecho y con mucho conocimiento, que seguramente nos debemos otra nota más para llegar a hablar de otros temas. Gracias a Esteban Mongielo por esta nota y bueno, una vez más, ¿no? Abierto el canal para todo lo que vos necesites, sí. Nuestro programa, sí, es un vínculo, es un nexo entre la comunidad. Algunos has visto, seguramente te has comido algún asado en 30 de agosto sí. Y algún chorizo seco, pero creo que esta nota va a encontrar a la familia que te ha visto de muy pequeño y que seguramente sí. Se va a reconfortar. Yo lo que por ahí también me gustaría, si es posible, también es que la gente también utilice los canales de comunicación. Yo estoy disponible, no digo para venir frecuentemente porque uno tiene un montón de compromisos, pero mi compromiso con la comunidad está y uno está dispuesto, no solo yo, sino todo mi equipo profesional, el equipo con el que trabajo y todos mis contactos al servicio de la comunidad. Cualquier institución que requiera puede, yo te dejo el mail a vos, o que puede contactarse, o está mi familia acá. Y estoy al servicio de cualquier institución de la comunidad que requiera algún tipo de servicio que yo le pueda dar, ¿no? Para la chuma, desde el otro lado, hablaste muchas veces de tus hijos, de tu mujer, de tu familia. ¿Cómo quedó armadita la familia? ¿Quedó armadita o sigue armándose? Se va armando. Tengo un hijo de 15 años que se llama Agustín, una hija de 8 años, se llama Felicitas. ¿Todo con la misma mujer? Todo con el mismo de administración. Y ahora la última adquisición es Francesca, que tiene 3 meses. ¿3 meses? Sí. Nació. Bien ahí, ¿eh? Sí. Así que cada 8 años va saliendo. Cuando me van dejando los cursos y demás, voy haciendo... Es un taller aparte. Un taller aparte y cada 8 años... ¿Esa parte no la tercerizás? No, esa... O no sé. Por lo pronto me dicen que no está tercerizado, así que... no, pero sí, tengo mi mujer desde los... ahora hace 20 años que nos conocimos y sí, tenemos un hijo. ¿Estudiando? Claro, cuando tenía 17 años, sí. Así que, sí, vamos a cumplir 20 años ahora, así que los invito a un lunch, un ágape. Gracias. No, a ustedes, y para lo que necesiten, de vuelta, digo, está al servicio tanto mi equipo como yo para lo que necesiten. Gracias, Esteban.